Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Keila Yuliani Carvajalino. El día de hoy estaremos hablando sobre los aspectos revelantes de la antropología psicológica y psicología cultural. El día de hoy nos estarán acompañando la compañera Lorena Martínez Sánchez, Britney Toro García, Laura Isabel Pacheco Ballesteros y mi persona. Bueno, iniciando con estos aspectos relevantes, vamos a ver en la antropología psicológica, quien surgió a finales del siglo XIX. Esta antropología surgió como respuesta a la necesidad de un enfoque más amplio para estudiar la interacción entre la psicología y la cultura. En sí, esta es una subdisciplina que salió de la antropología, quien utiliza métodos cualitativos y etnográficos para estudiar cómo la psicología humana interactúa con las estructuras socioculturales. Esta tiene como objetivo principal identificar comportamientos humanos universales independientemente de las culturas. Y por último, esta antropología psicológica explora cómo la cultura influye en la formación de la personalidad utilizando teorías como el psicoanálisis. La antropología psicológica se enfoca en cómo los aspectos subjetivos de los seres humanos, como las emociones, la identidad y la personalidad, son moldeados por la cultura. Analiza cómo las creencias, normas y valores culturales influyen en la forma en la que las personas piensan y sienten. Un concepto clave es la enculturación, que describe cómo dos individuos aprenden y adoptan las prácticas culturales de su entorno, integrándolas en su vida diaria y visión del mundo. Los aspectos relevantes sobre la antropología psicológica explora la relación entre la cultura y la mente humana. Aquí nos centramos mucho más en la asombrosa variabilidad cultural, en la cognición, en las emociones y comportamientos. Esto implica entender cómo las creencias, valores y prácticas culturales influyen en la psicología individual como colectiva. Además de eso, nos enfocamos cómo las personas se adaptan en sus entornos culturales y cómo la diversidad cultural influye en la forma en que vivimos nuestra vida y nos relacionamos con los demás. La historia de la psicología cultural. Bueno, la historia de la psicología cultural es una disciplina científica que se empieza a reconocer como la importancia del entorno cultural y social en el desarrollo psicológico. Es considerado como el padre de la psicología Wilhelm Wundt, que estableció el primer laboratorio de psicología en 1879. Su enfoque incluía el estudio de la cultura, que denominó como psicología de los pueblos, donde enfatiza la influencia de la cultura en la mente. Ahora, en los aspectos relevantes de la psicología cultural, podemos ver que esta psicología surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su desarrollo se centró en analizar las prácticas culturales y su impacto en la mente humana. Tiende a relacionar la cultura y vida mental, es decir, que estudia cómo las características culturales influyen en los procesos psicológicos de las personas. Utiliza métodos mixtos, es decir, que utiliza tanto métodos cualitativos como cuantitativos para analizar la cultura y el comportamiento humano. Esta psicología, a diferencia del conductismo y la psicología cognitiva, no trata a la cultura como variable independiente, sino como un que moldea el funcionamiento mental. Y por último, tiene un enfoque en prácticas culturales, es decir, esta psicología explora cómo los significados y experiencias son construidos conjuntamente en contextos culturales. La psicología cultural estudia cómo los procesos mentales, como la percepción, el pensamiento y las emociones, están influenciados por el contexto cultural, a diferencia de la antropología psicológica que se centra en
La psicología cultural se interesa en cómo las culturas influyen en el funcionamiento mental y las interacciones sociales de las personas. La psicología cultural, esta se enfoca en el estudio cómo la cultura influye en la psicología humana. Esto implica analizar cómo la cultura afecta nuestra percepción, el desarrollo emocional y la expresión de emociones. También se centra en la identidad cultural y cómo nos socializamos en diferentes contextos culturales. Además, es fundamental comprender cómo las normas culturales influyen en nuestro comportamiento y en nuestra salud mental. Así que podemos decir que la psicología cultural nos ayuda a entender cómo nuestra cultura moldea nuestra mente y nuestras acciones. Podemos concluir que la psicología cultural y la antropología psicológica están conectadas con un mismo objetivo, que es entender la mente humana y también de estar dentro del contexto social y cultural. Estas disciplinas nos muestran cómo nuestras vivencias y procesos psicológicos están influenciados por las normas, valores y creencias de las culturas. A través de ellas podemos explorar cómo las diferentes culturas dan forma a la identidad de personas y cómo estas influyen en nuestro entorno y en nuestra salud mental. Estas áreas nos ayudan a ver la mente humana como un reflejo de su entorno cultural, más allá de lo individual. Bueno, compañeras, damos finalización a este encuentro. Gracias a todas por su tiempo. Y listo.